Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Luego en la editorial le tendremos a un economista consagrado, Manuel Ferreira, para que nos hable de economía y de la caja fiscal, y luego un candidato a la intendencia del Partido Colorado, que según encuestas, eso no quiere decir que las encuestas sean totalmente creíbles, está encabezando la preferencia electoral dentro del Partido Colorado. Estamos hablando de Arnaldo Samaniego. Pero antes de ir con nuestros entrevistados, quisiéramos volver a reflexionar sobre una situación que creo que verdaderamente se vuelve o puede hacer que el Paraguay disminuya, enlentezca o sencillamente paralice su posibilidad o el dinamismo que está teniendo el crecimiento económico paraguayo. Nosotros tenemos un crecimiento económico. El año pasado alcanzamos la cifra 6%, las dos empresas que califican el riesgo país nos dieron un punto positivo de aprobación, pero todos sabemos que eso es circunstancial, en el sentido que no es nada definitivo. Hubieron países que accedieron a ese estatus, Brasil y Argentina, y digamos fueron excluidos posteriormente. Nosotros tenemos, como dije, una economía privada que está demostrando pujanza. Obviamente tenemos todavía problemas distributivos de la riqueza. Y uno de los problemas distributivos de la riqueza, aunque ustedes no crean, se origina en el gasto público. ¿Cómo se gasta el dinero del Estado? Y hoy tenemos un problema que verdaderamente está superando cualquier posibilidad, que es el problema de la caja fiscal. La caja fiscal ha sido postergado su estudio para el 25 de marzo. Esperemos que no sea una postergación definitiva, en el sentido que no se trate esta ley y que no sea aprobada con la reforma que sucedió en la Cámara de Diputados. El país no puede seguir cargando, el contribuyente paraguayo no puede seguir cargando con hoy, en el mes de enero del año 2026, el mismo Ministerio de Economía anunció un déficit de 30 millones de dólares. Esto va acumulativamente, se supone que este año la proyección que se hace es que este año supere los 400 millones de dólares y en el 2028, cuando termine el mandato del presidente Santiago Peña, lleguemos a 700, 800 millones de dólares. Hoy también se especulaba mucho con la renuncia del ministro de Economía, Fernández Valdovinos. Creemos nosotros que sería una cuestión totalmente inoportuna la renuncia del ministro de Economía, independientemente de las quejas que le podamos hacer. No se puede negar que en este proyecto y en otros proyectos de reforma él está profundamente comprometido. O sea, se va Fernández Valdovinos y quiere decir que en lo que queda del gobierno de Santiago Peña, las reformas que se deben hacer en el sector público, una de ellas es la caja fiscal, otra es Petropar, otras son la administración pública en general, otra es el IPS también. Quiere decir que no vamos a avanzar en ningún tipo de reforma. La idea es que nosotros podamos resolver lo antes posible el problema de la caja fiscal. Algunos dirán, no, pero es que acá los que están a favor de la reforma de la caja fiscal son neoliberales o están a favor de los ricos. No se trata de eso. Aquí es el dictado de la matemática, no la dictadura de la matemática. La matemática es precisa, es una ciencia exacta y nos está desnudando una realidad que está perjudicando, por sobre todas las cosas, a los más pobres del Paraguay. Aquellos que se abanderan en el combate contra la pobreza, en el combate del privilegio que existe en la sociedad paraguaya, no le queda más otro remedio que apoyar la reforma de la caja fiscal. Porque el dinero que se distrae en la caja fiscal para pagar hoy la jubilación de 73.000 jubilados, se está sustrayendo de la educación paraguaya, se está sustrayendo de la salud pública, de la infraestructura. El otro día tuvimos la noticia, la ingrata noticia de que un niño de 11 años, Tobías, salía a vender empanadas y fue arrastrado, hoy todavía no apareció, por el raudal.
un país sin infraestructura. Pero ¿cómo vamos a poder hacer infraestructura? Un niño de 11 años que sale a vender empanadas de noche, porque seguramente él y su padre no tienen la garantía de una jubilación VIP, de una jubilación que significa un privilegio. Porque esa jubilación es un privilegio, porque el 90% de los paraguayos no tenemos jubilación y tenemos que pagar la jubilación del 10% de los que están hoy en día jubilados. Creo que son 162.000 personas y eso va a ir creciendo. Ahora bien, esto es atentar contra la justicia social. No, atentar contra la justicia social quiere decir no animarse a hacer las reformas que hay que hacer en el sector público. Y la primera de todas las reformas es la reforma de la caja fiscal. No podemos nosotros seguir tolerando que al contribuyente paraguayo se le esté sacando el dinero para pagar un déficit de un sistema que se genera, en principio, es ocasionado por el privilegio político. Porque el acceso a la función pública paraguaya o el acceso a un cargo electivo está directamente vinculado a las asimetrías sociales, al privilegio de poder tener un padrino, sea principalmente del Partido Colorado o también del Partido Liberal o de donde sea. Este es el momento en que la clase política, si tiene liderazgo y quiere represtigiar la política, tiene que hacer no lo que ella desea hacer, sino lo que es el imperativo histórico del momento. Y el imperativo histórico del momento nos dice que la reforma de la caja fiscal no puede ser postergada bajo ninguna circunstancia. Si nosotros no somos capaces de hacer ahora, que dicho sea de paso, no es una solución definitiva, es un parche para que en la hipótesis de que exponencialmente crezca la economía paraguaya en un futuro, podamos profundizar la reforma de la caja fiscal, quizás con menos dureza, cosa que es hipotética, pero la caja fiscal hay que hacerla. Si la dirigencia política, lo decíamos la semana pasada, no tiene la imaginación, el coraje, el compromiso con sus hijos, con la ciudadanía, con el pueblo paraguayo, entonces quiere decir que tenemos una clase política que verdaderamente no sirve para nada. No escuché una sola voz disidente entre los conocedores, los académicos que estudian y opinan sobre economía en el Paraguay. Al contrario, algunos se quejaban y decían que la reforma no era profunda, que no era una reforma, sino que directamente era un parche. Entonces este es el momento de las definiciones históricas. La clase política no se puede amedrentar porque vienen a protestar maestros, policías o militares. Hay que tener los huevos suficientes para hacer lo que el Paraguay necesita. El presidente Santiago Peña tuvo la iniciativa, y por qué no decirlo, el coraje y el sentido de oportunidad de presentar este proyecto de ley. Que no descabalgue este proyecto de ley, porque también la ignominia de la cobardía va a terminar señalando a todos aquellos políticos que no son capaces de hacer las reformas que el país necesita. Cuando un país llega tarde a las reformas que son necesarias, termina pagando muy caro esa postergación. Ahora vamos a hablar con uno que sabe más que yo sobre el tema de la caja fiscal y economía, el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda y un estudioso de la economía paraguaya. Manuel, ¿cómo estás? Un placer de tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre un gusto estar contigo. Bueno, leí varios artículos tuyos, varios comentarios tuyos en la prensa. Creo que tenés una posición, en primer lugar, la reforma es insuficiente en el sentido que no es definitiva. En segundo lugar, hablaste de una cifra que a mí no puedo decir que se me pusieron los pelos de punta, ¿verdad? Porque es una cuestión obvia, pero digamos que me asustaron cuando decías que en el 2035 la caja fiscal, el monto que hay que pagarle a la caja fiscal es el equivalente a lo que hoy se está pagando al gobierno central. El costo del presupuesto sería más o menos así. ¿Podés profundizar en esa idea? Sí, en realidad acá hay un problema que estas jubilaciones o estos pagos por jubilaciones
A ver, vamos a arrancar un poquitito más para atrás. En estos sistemas, se llaman sistemas de reparto, normalmente el joven paga por el viejo. Es decir, la generación activa paga por la generación pasiva, la que no trabaja más. El problema es que estamos haciendo que gente muy joven ya sea vieja. Cuando decimos un viejo puede tener 32 años, como es el caso, por ejemplo, de algunos jubilados que hay en la policía, o 43 años como jubilados que hay en el magisterio, o 35 años como jubilados que hay en el sector militar. Entonces, estamos haciendo que no haya aporte posible, vos lo dijiste en tu editorial, que no haya aporte posible que permita que se pueda cobrar este monto al final. Entonces, o sea, una pregunta, o sea, quiere decir que un sistema de jubilatorio está directamente relacionado a los años que yo aporto y trabajo y después a posteriori a los años que yo actúo como jubilado, o sea, recibo el beneficio como jubilado. En realidad hay 5 parámetros que son los que juegan el rol acá. El primer parámetro es durante cuánto tiempo aportas. El segundo parámetro, cuánto aportas. El tercero es hasta qué edad aportas. El cuarto es cuánto es el aporte patronal que se hace en este caso. Y el quinto es la tasa de sustitución, es decir, cuánto terminás cobrando del salario que ganás al terminar. Entonces te quiero preguntar, ¿cuánto aporta uno de su salario y cuánto termina cobrando? Primera pregunta. En general, en Paraguay, hasta ahora se aporta 16% y se cobra casi 100%. O sea, un maestro, un juez, estamos hablando de las cajas más deficitarias, un ex militar y un ex policía, aportan, me dijiste, 16%. Aportan 16%. Durante un periodo de tiempo. Sí. Luego se jubilan y luego cobran el 100%. Después de un cierto plazo. De un cierto plazo. 25 años. 25 años. Después de 20, o sea, un policía, un militar, un maestro, un juez, trabajan 25 años, aportan 16% y retiran casi el 100% de su salario. Sí, o el 100% en muchos casos. El 100% de su salario. Sí. Se jubilan en promedio más o menos a los 52 años, en promedio. En promedio. La mayoría de la gente se está jubilando, creo que arriba del 75% se jubila a los 52. O sea, entran entonces, si son más o menos 20 y tantos años de trabajo, 21, 22 años de trabajo, de aporte. No, 25. 25 años de aporte. 25, sí. ¿Y el promedio de vida en el Paraguay a cuánto está? Hay 2 promedios de vida que son interesantes de tener en cuenta. Uno es la esperanza de vida al nacer, que está en 78 años más o menos, y la esperanza de vida a los 60 años, que está en 82 años más o menos, en promedio en Paraguay. O sea, el que alcanza 60 vive hasta los 82 en promedio. En promedio. En promedio. Sí, las mujeres un poco más. Entonces para saber si es equitativo el sistema, especialmente con los que pagamos la caja, el déficit, que somos los contribuyentes. Estamos hablando, se trabaja 25 años, uno se jubila, vive de la jubilación por lo menos 25 años. Aportó 16%, pero sin embargo saca el 100% del salario. Te voy a hacer el cálculo. ¿Es matemáticamente sostenible? Claro, no, te voy a hacer el cálculo muy sencillo. Si vos durante 25 años aportás 16, juntaste 4.800 después de 25 años. Si durante 25 años cobraste 100, cobras 30.000 durante esos 25 años. En otras palabras, tu aporte sirvió solamente para los primeros 4 años. Y después hay cosas que son... O sea, entonces, uno se beneficia, recibe lo que aportó, en los primeros 4 años se agota y después ya es el contribuyente, todo el que tiene que estar pagando la jubilación. Sí, hoy lo que se está haciendo es, se le está sacando plata a las cajas superavitarias y con eso se le paga a los maestros y se pagan 3 cosas con plata del Estado hoy. 320 millones de dólares es lo que se paga,
se pagan las jubilaciones de policías y militares, se paga el aguinaldo, porque vos no aportás sobre todo aguinaldo. Y se paga... O sea, el jubilado recibe aguinaldo también. Sí, de la época de Rodríguez fue. Recibe un aguinaldo. De la época de Rodríguez. Si no... Fíjate lo siguiente, el aguinaldo del 8,3%... Espera, comentame esto porque creo que es importante, pero después la pausa. Sí, señor. Estás diciendo que, a ver, uno aporta el 16%, que equivaldría de 100, sería 4.825 años, y luego por 25 años cobra los 12 salarios en un 100%, más la jubilación. O sea, también hay jubilación. No, cobra los 12 salarios más el aguinaldo. Más el aguinaldo, perdón. Más el aguinaldo. Sí. Y la jubilación también está indexada al nivel de inflación y a todas estas cosas, digamos. Se cobra igual que el salario de un activo. Ahora, esto... No. Eso es solamente en policías y militares. En policías y militares, donde tienen el mismo, se le asciende, o sea... Un capitán jubilado y uno activo tienen lo mismo. Ahora, la pregunta es lo siguiente: ¿cuánto tiempo más este modelo que está, digamos, sustrayendo recursos, en vez de gastar en infraestructura, en vez de gastar en educación, en salud pública, tenemos que gastar en la caja de jubilaciones? ¿Es sustentable a largo tiempo? Y si es sustentable, ¿cómo es sustentable? ¿Con aumento de impuestos? No, esto no es sustentable ni con aumento de impuestos, porque el crecimiento es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir un crecimiento exponencial? Y quiere decir que cada vez el valor sube más. Por ejemplo, entre el 2024 y el 2025 hubo 40 millones. Entre el 2025 y el 2026 va a haber 50 millones. Después va a haber 50 millones de aumento. De aumento. Claro que 70 millones más que hay que poner, ¿verdad? Entonces, esto hace que no haya aumento de impuestos que pueda resolver este problema. Porque vas a subir el IVA a 15% y no va a alcanzar después. Después va a volver a subir a 20% y tampoco va a alcanzar. Después va a subir a 30%. Suponete que llegas a 50%, las empresas van a estar todas fundidas, ¿verdad? Y no va a haber capacidad de hacer frente a esto. Y todo lo que vas a hacer es recaudar para pagar jubilaciones. Ahora, ¿qué efecto tiene una caja fiscal de esta dimensión en el déficit público y como medida que pueda sostener la macroeconomía paraguaya? ¿Esto es una amenaza para la estabilidad macroeconómica de tener un déficit de estas dimensiones? Claro, hablándote mal y pronto, ¿verdad? El año pasado nosotros tuvimos un déficit fiscal total de 2%. 2% es número más, número menos, 1.000 millones de dólares. Sin pagar una cantidad de deuda que se dejó para este año. Claro, si le sumás, ese era 2.000 más o menos, ¿verdad? Pero suponete que vos tenés un déficit de 1.000 millones. De esos 1.000 millones, 380 millones vinieron solamente de la caja fiscal. Solamente de esto. O sea, vos arreglás este problema y reducís el déficit. Tu déficit automáticamente baja más o menos a 1,2%. Estamos hablando de la ley de responsabilidad fiscal, habla de 1,5%, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí es donde se nota el impacto. Pero te escuché a vos, te leí, diciendo que esto no es definitivo, que esto es una solución, oxigena la caja fiscal, pero que no es que se acaba el déficit de la caja fiscal. No, te voy a decir como esto lo que hace es frena. Hace que el déficit se mantenga permanente. En 300. En 300 más o menos, 300 y pico, ¿verdad? Estos cálculos se hacen así. Lo primero que se halla es la reserva matemática, que es todo lo que vos tenés que pagar de aquí hacia adelante. Y después tenés todo lo que vas a cobrar de aquí hacia adelante. Fíjate que la población del sector público pues no puede crecer tanto, ¿verdad? Porque no necesitas tantos funcionarios públicos. Entonces, lo que hay que pagar en total anda por los 16.700 millones el sector civil. Y lo que van a cobrar es más o menos alrededor de 3.400 millones en total. O sea, ahí ya te encontrás con un déficit de 13.300 millones de dólares. Si vos le sumás a ese número el sector no civil,
policías y militares, ese número alcanza 18.500 millones de dólares. 18.700 millones de dólares. En otras palabras, estás hablando más o menos de alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto es el problema llevado a su extremo, ¿no? Entonces, esto hay que resolverlo y obviamente hay gente que no le gusta. Y esto es parte de... Pero no le gusta a quién no le gusta. Ya lo ha afectado. No, pero está bien, pero los afectados que fueron beneficiados, digamos, con este sistema. Correcto. Bueno, y no hay una clase política capaz de decir, bueno, nosotros no queremos una sociedad sin privilegios, porque esto es un privilegio para la gente, para unos cuantos. Yo creo, Carlos, que este es un tema que no le sirve a nadie. No le sirve a nadie. No le sirve, y voy a comenzar. O sea, el déficit de la caja. El déficit no le sirve a nadie. No le sirve al jubilado, no le sirve al maestro, no le sirve al policía, no le sirve al militar, porque hoy puede ser que cobren los más viejos, los que ya están jubilados. Pero estos más jóvenes no van a cobrar. Esto es seguro. Se habló mucho del tema de derechos adquiridos y compañía. Si no hay plata, no hay derecho adquirido. Es así de sencillo el tema, no se va a poder cubrir. Y un aumento de impuestos que algunos especulan. No le sirve, pero no le sirve al político. ¿Por qué no le sirve al político? No le sirve al político porque el político va a tener que subir impuestos para poder pagar esto. En algún momento va a tener que tomar ese tipo de decisiones. Y acá hay mucho más gente que en este grupo que está siendo afectado. O sea, hay muchos más que no reciben ningún beneficio, que no tienen jubilación, al grupo que está, digamos... Claro, yo le pregunto a cualquier persona que está mirando la televisión en este momento, ¿qué diría si le digo, mañana el IVA es 15, dejó de ser 10 y es 15%? ¿Qué me dice? Todo el mundo se va a negar. Lo peor de todo es que esa gente que va a pagar un IVA de 15% es gente que no tiene jubilación. El IVA es en los productos de consumo, uno va al supermercado, uno va... Cuando te vayas a comprar un kilo de carne, cuando te vayas a comprar verdura, cuando te vayas a comprar cosas al supermercado, etcétera, etcétera. Todo se ajusta 5% si es que el IVA sube. O sea, es más caro, el producto va a ser más caro para el consumidor. Correcto, eso le va a ocurrir. ¿Y crees vos que el 25, esto ya es una lectura política, se aprueba o no se aprueba las modificaciones que, como vos dijiste, es frenar, no es liquidar todo el déficit? ¿Crees que sí o crees que no? Mira, yo la verdad que conozco poco la interna política, pero a mí me parece que acá tiene que haber un acuerdo entre políticos. Porque como te digo, a nadie le conviene. Esto no le conviene al Partido Colorado, no le conviene a la oposición. Porque al final, yo mirando de afuera, ¿por qué no se hizo la aprobación? Porque no había los votos. ¿Por qué no había los votos? Porque hay gente que se aprovechó del momento político y dijo, no, yo le voy a votar en contra si es que hacemos la aprobación hoy. Y la gente se asusta por las elecciones municipales seguramente que van a haber y por una amenaza de que en realidad no le vamos a votar. Pero vos no querés ser parte de un gobierno como este en un país donde se fundió la situación fiscal porque no se tomaron las medidas a tiempo. Eso, se fundió la situación fiscal, dijiste. Eso a la larga o a la corta, en un plazo inmediato, termina recesionando la economía. ¿Puede ser un freno al crecimiento económico paraguayo? Mira, tener un sector público tan deficitario, en este caso, debido a esta... Y claro, ¿por qué? El Estado tiene como función proveer bienes públicos a nivel económico. ¿Cuál es un bien público? Una ruta. Es un caso concreto, o electricidad, o agua, pero sobre todo una ruta. Toma el caso de una ruta. Nuestras rutas se están deteriorando por falta de inversión, por falta de pago, por falta de mantenimiento.
esta falta de mantenimiento que tenemos en la ruta es producto de que los recursos no alcanzan. Hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente se va a un sanatorio y en ese sanatorio no hay los medicamentos que necesita para curarse o para tratarse de la enfermedad que tiene. Imagínate que esto ya es argel en cualquier enfermedad. Imagínate en una enfermedad catastrófica como cáncer, por ejemplo, esto es terrible. Porque se está poniendo en juego la vida de gente. Entonces, en la medida en que va creciendo el pago a un grupo privilegiado, que hoy son 87.000 nomás, a ese grupo de 87.000 se está dejando de lado a 6 millones y pico de paraguayos que tienen un montón de problemas que tienen que resolver y que esperan que el Estado les provea o les dé por lo menos el camino para conseguir ciertas cosas. En estas circunstancias, como estás tipificando, convengamos entonces que el sistema de la caja fiscal constituye un privilegio para el que puede estar adentro. El que está afuera no recibe ningún beneficio. Ninguno. Te voy a dar un caso. Vos tenés más o menos 87.000 personas privilegiadas. Esto puede llegar, más o menos va a llegar a los 300.000 en total cuando todos se jubilen los que están vigentes y no. Después tenés alrededor de 1 millón que están en IPS. Y después tenés el resto de los paraguayos que son los que trabajan, son más o menos 2.600.000 más o 2.500.000 más, que no tienen nada, no tienen ninguna jubilación, ninguna posibilidad de que el día que no puedan trabajar cobren de algún lugar. Por eso acá hay 3 discusiones pendientes. Esta es la primera de 3 discusiones. Es una reforma parcial, es un parche si lo querés llamar. Esto soluciona el 60%. Si nosotros arreglamos ese déficit que yo te decía de 18.000 millones de dólares, va a bajar más o menos a 7.000 o 6.000 millones. Se va a quedar en ese número y va a ser un número de alrededor de 300 millones de dólares todos los años. Después viene la discusión de IPS, que es la gente que trabaja en relación de dependencia, donde hay un problema también. Y después viene la discusión, ¿qué hacemos con ese 70% de paraguayos que no tienen nada en este momento? En América Latina el promedio de cobertura en jubilaciones, ¿cuánto? Llega a más de 65% más o menos. Acá está en 30%. Está en menos de la mitad. Está en menos de la mitad, pero sin embargo estuve leyendo que lo que cobran los jubilados de la caja fiscal es la segunda después de México. Casi el 100% en otros países, en Argentina cobran 30% de lo que era su salario nominal. El promedio de lo que cobran los jubilados en América Latina está más o menos en 60% de su salario final. 60%. 60%. Acá está en 90 y pico. Casi 100. Sí. Y decime una cosa, Manuel, ¿cómo, si nos sale esto, qué escenario nos espera? Si el 25 de marzo el Senado no aprueba esta ley, ¿qué escenario macroeconómico con respecto a las calificadoras que nos dieron una buena calificación? ¿Qué escenario nos espera? Y yo creo que esto, si no se arregla, es un proceso de deterioro importante de las cuentas fiscales. Ese proceso de deterioro importante va a significar reducciones en la calificación necesariamente, porque los números no van a cerrar. Entonces vamos a tener, pero sobre todo, al final del día, lo que la gente siente en el día a día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que la salud se deteriora, que se deteriora la calidad educativa, que se deteriora la inflación, por ejemplo, puede empezar a subir. No es sostenible esta situación que tenemos hoy. Bueno, estuvimos con el doctor Manuel Ferreira. Muchísimas gracias, ministro. Un placer de tenerte. Fuiste muy claro y muy pedagógico. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Un gusto y saludo a tu audiencia. De quien fuera intendente, fue diputado de la República, fue senador, proviene, digamos, de una familia, como yo estoy viendo la interna colorada,
La familia Samaniego tiene un peso muy específico dentro de la estructura del partido y especialmente en Capital. Su padre fue presidente de seccional en el barrio San Vicente. Y ahora veo que Arnaldo me sorprende, la verdad que me sorprendió, que dejar, o sea, estando en la senaduría, saltarse de nuevo a la arena electoral, a un cargo unipersonal, que significa la intendencia, cargo que él ya ejerció. Arnaldo, ¿cómo te va? Buenas noches, Carlos Mateo. Un placer estar acá en tu programa. ¿A qué se debe ese acto de coraje? Es decir, dejo, o sea, desde la senaduría me ausento y me voy de nuevo a la arena política. Es una pregunta que me hacía hasta el año pasado. Bueno, la verdad que la posibilidad de mi candidatura me costó mucho decidir, justamente por lo que está mencionando. No fue fácil llegar al Senado y para nosotros, los dirigentes, obviamente es un prestigio llegar a la Cámara Alta del Congreso Nacional. Pero la situación del partido, de la ciudad, recorriendo los barrios, hablando con los amigos, compañeros, con los dirigentes de base, había una cierta preocupación por la suerte del Partido Colorado, en la capital y en el país, pero principalmente en la capital, por las administraciones municipales que tuvimos, que dejamos mucho que desear. Y eso se refleja en el estado de la ciudad, una ciudad que se encuentra triste, abandonada, deprimida. Entonces nos planteamos, ¿vamos a quedarnos indiferentes o vamos a entrar a jugar este partido? Y ahí surge mi nombre como precandidato a la Intendencia de Asunción, atendiendo ya la gestión que tuvimos al frente de la institución, frente de la Municipalidad de Asunción. Una gestión que se recuerda como buena, porque salimos por la puerta grande, no dejamos prácticamente deudas vencidas, dejamos dinero depositado en varios bancos de plaza, alrededor de 103 mil millones de guaraníes. No tuve ninguna denuncia ante la justicia por corrupción o por otros temas. Nuestra administración, por lejos, fue la administración que más obras ha realizado en toda esta etapa democrática. Entonces, eso sirve hoy de aval para presentarse ante la ciudadanía y decir, vamos a continuar haciendo lo que empezamos. Ahora, Una carta credencial. entonces, digamos, lo tuyo, porque conociendo la lógica de las internas, cualquiera puede decir, no, el Grupo Samaniego es un grupo fuerte internamente dentro del Partido Colorado. Tiene un potencial electoral importante en Capital, de tu papá. ¿Sí? O sea, no es una cosa nueva. O sea, tu candidatura no es solamente para reagrupar, no, llamémosle el grupo pro Samaniego, pues convengamos que Lilian, si vos sos intendente... Carlos Mateo, porque nosotros estamos vigentes, no es que vamos a retomar una actividad política. Nosotros no interrumpimos nuestra actividad política. Recientemente fui electo senador, anteriormente fui diputado, anterior fui intendente, anterior fui diputado, o sea que en forma ininterrumpida nosotros estamos dentro de la militancia política. Yo soy hoy presidente de seccional de mi barrio, de la seccional 12, el barrio San Vicente. Estamos vigentes, no necesitamos un cargo, todo lo contrario. Lo que sí somos conscientes de que la situación amerita. Nuestro desafío no es ir a ocupar un cargo. Nuestro desafío es limpiar la cara, el rostro del Partido Colorado en la capital para que sigamos teniendo chances como partido político, ya sea en elecciones siguientes municipales, nacionales, generales. Es el ejercicio que nosotros practicamos dentro de la democracia de nuestro partido. Ahora bien, Camilo Pérez está en el Honor Colorado. Dani Centurión está con Arnoldo Pins, digamos Mario Abdo Benítez. ¿Vos dónde estás? ¿Con quién estás atrás tuyo? No. Más allá de Lilian y... Nosotros, para la senaduría, obviamente, Lilian y yo pugnamos por una banca en el Senado, ingresamos ambos y cada uno, históricamente tenemos nuestros equipos políticos.
que obviamente, ser hermano y ser compañero de toda la vida de la lucha partidaria, trabajamos coordinadamente, pero esta vez trabajamos separados e ingresamos, aún así ingresamos al Senado. A partir de ahí, ya dentro de la bancada independiente que conformamos en el Senado, decidimos juntar nuestros movimientos. El de Lilian, que es Participación Ciudadana, Republicana, perdón, el de Juan Afara, Sumando Colorado, y el mío, Compromiso Republicano. Fundamos Causa Republicana. Entonces, Causa Republicana es que a través de la consulta que se realizó a las bases del partido, emerge la posibilidad de mi candidatura, que fue acompañada posteriormente por Fuerza Republicana, liderado por Hugo Velázquez y Luis Petengil. O sea, vos no estás ni en Honor Colorado ni en el Mario Abdismo, digamos. O sea, digamos, es una tercera línea. Somos independientes. Son independientes. Creemos representar al verdadero Partido Colorado. Nenecho, ¿cómo evaluás vos como Colorado? Porque convengamos que Nenecho, más allá de su peculiaridad, de su singularidad y de sus... Sí, fuera de lo personal. Sí, pero tiene una administración muy cuestionada, también por sectores del Partido Colorado, digamos. No se puede desconocer, eso está en la percepción, en el colectivo imaginario, de que su administración, como la anterior, fracasaron. La ciudad en estos últimos 10 años, en vez de evolucionar, involucionó. Nosotros estamos recorriendo las obras que hemos realizado y están en un estado de abandono total. Entonces, eso te da la pauta que no hubo una sinergia en cuanto al crecimiento de la ciudad, en cuanto a obras, acciones sociales, en lo ambiental, en el tránsito, en fin. En ninguno de esas áreas se ha avanzado, a todo lo contrario, se retrocedió. Entonces, eso hizo que cobrara notoriedad nuestra administración, Carlos Mateo. No lo digo yo, de repente parece muy... no suena tan bien que lo diga yo, pero eso es lo que nosotros recogemos al recorrer los barrios, los distintos barrios. ¿Y por qué te ganó Mario? ¿Por qué te ganó Mario? Por muchas circunstancias, el desgaste del momento, los cargos desgastan, vos sabés, vos también sos de trayectoria política, sabés que la gente siempre opta por el cambio, y además hubo una fuerte división política en ese momento, ¿verdad? Y todo eso sumó en contra de nuestras aspiraciones, pero fui el único intendente que osó candidatarse por una reelección, tuvo la oportunidad, gané unas internas. Una interna también bien disputada en su momento, y eso me dio la posibilidad de competir nuevamente por la reelección. ¿Vos crees que ganaste esta interna? ¿Con sinceridad crees que va a ganar? Sentimos eso. ¿Sentís eso? Sentimos eso. ¿Qué te dice tu correligionario? ¿Por qué te tiene que votar a vos? ¿Qué te dicen? ¿O qué le decís vos a ellos? Y no, esto es a la inversa. O sea que la gente me convenció para que me candidate. No me creo la Coca-Cola, la dirigencia, justamente por la administración que tuvimos. No fui solo yo, Arnaldo, el Superman, que hizo maravilla en la municipalidad. No, todo un equipo de gente muy comprometida, Carlos Mateo, de varones, mujeres, especialistas en cada una de las áreas que hacen a las funciones inherentes a la municipalidad. ¿Quién es en la interna del Partido Colorado tu competidor? ¿Camilo o Dani? ¿Con quién pensás vos que, si vos te considerás, bueno, voy a ganar, o te consideras ganador, o que estás primero en la preferencia electoral de la interna colorada, pero cuál es tu competidor? ¿En dónde vos ves, dónde focalizás, digamos, tu estrategia electoral? Nuestra estrategia se basa exclusivamente en hacer una agenda propia, no miramos los costados. Nosotros miramos nuestras potencialidades y tratamos de pronunciar lo máximo en cuanto a la militancia que tenemos, a la inclusión de figuras representativas de los gremios, a los jóvenes, a los adultos con experiencia, una amalgama que hace a la representación misma del Partido Colorado, porque nosotros queremos reivindicar la causa de Caballero con la gente que tenga méritos partidarios, pero por sobre todo eso,
que en representación del partido vaya un equipo que pueda honrar nuevamente al Partido Colorado, hacer que sea creíble nuevamente la clase política en general y en particular el Partido Colorado, que es justamente nuestro desafío. Hoy está totalmente descreída la clase política y el Partido Colorado, por supuesto, porque en función del gobierno municipal no hizo las cosas como tenía que hacer. La primera vez que ganaste, ¿te enfrentaste a quién de la oposición? A Michel Carrizosa. A Michel Carrizosa, recuerdo, claro. Ahora daría la impresión que perdiste contra Mario Ferreiro, que era, llamémoslo, uno que viene de afuera, un outsider. Ahora te va a enfrentar a Soledad o a Johanna. ¿A cuál te parece a vos que es una candidata que a vos, para las pretensiones tuyas electorales, te gustaría confrontar? ¿Johanna o Soledad? Yo sé que eso es muy recurrente en la consulta de los periodistas y no, obviamente lo haces vos. La misma pregunta. Pero yo insisto, nosotros tenemos una hoja propia y estamos convencidos de que vamos a pasar las internas, que vamos a pasar las municipales y que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en la municipalidad desde el primer día. ¿Por qué? Porque no tenemos un equipo de improvisado. Tenemos un equipo que ya conoce la municipalidad. Un equipo que permanentemente está consultando con los vecinos organizados la situación en los barrios, en los diferentes y en los distintos barrios, 69 en total que tenemos en la capital del país. Entonces esa retroalimentación entre vecinos y el equipo técnico que tenemos hace que, sumando a la experiencia, podamos tener la mejor propuesta electoral. Uno, que ofrecemos la garantía de la gestión anterior, de que si ya hicimos una vez, podemos hacer mejor las cosas al frente y no improvisar. Porque Carlos Mateo, por ejemplo, puede aspirar a ser intendente de la ciudad de Asunción. Carlos Mateo tiene una formación académica de primer nivel, se fue a Harvard o a Cambridge o a Oxford, medalla de oro, puede tener buenas intenciones. Va a la municipalidad Carlos Mateo y le va a costar como mínimo 1 año y medio o 2 para saber dónde está parado. Nosotros no. Nosotros desde el primer día ya vamos a activar con 200 acciones que tenemos ya planificado, proyectado. O sea, digamos, tu experiencia, puedo decir, este es un patrimonio. Nuestra experiencia, porque formamos parte de un equipo. De un equipo. Sí. Ahora, decime, leí que Johanna decía, por un lado, que iba a desvincular 30.000 funcionarios, 3.000 funcionarios, perdón, y por otro lado Soledad decía iba a recuperar propiedades que son de la municipalidad de Asunción, que hoy están en seccionales coloradas, están situadas ahí, o si no también habló de las propiedades alrededor del